En l'actual procés català ha aparegut una entitat molt activa que defensa posicions sobiranistes des d'uns orígens castellanoparlants. Es diuen Súmate. El seu president és Eduardo Reyes i val la pena donar-los a conèixer amb més detall. Yo soy Eduardo Reyes, nací en Córdoba, llevo 54 años en Cataluña y por lo cual me siento muy catalán. Y soy presidente de Súmate. Nacimos por la indignación que sentía mucha gente como yo, que nos pusimos en contacto a través de las redes sociales, a través de Twitter exactamente y Facebook. Y bueno, que habíamos quedado de acuerdo en reunirnos para manifestar que de alguna manera somos españoles también, pero que también nos sentíamos catalanes y que creíamos que teníamos que defender esta tierra como nuestra porque así lo hicieron nuestros padres. Vinieron a Cataluña a crear la Cataluña que es hoy, nos sentimos un poco copropietarios de esta tierra y decidimos continuar con su labor de defenderla, y por eso nosotros empezamos a apostar por el derecho a decidir, que es una base fundamental para la libertad del individuo. Muchísima gente de Súmate ha nacido aquí, pero son gente que provienen de raíces andaluzas y extremeñas y asturianos y entonces lo que defendemos más que nada es la causa de una Cataluña independiente por el hecho de que está sufriendo algo que no le pertenece. Cataluña está siendo maltratada y por lo tanto no puede desarrollarse como podría desarrollarse, y por lo tanto nosotros queremos que Cataluña sea independiente para poder luchar con sus recursos para ir hacia adelante, porque estamos viendo que vamos hacia atrás a una involución que no merecemos. Somos gente normal, gente... Ahora se han añadido gente que está muy preparada también en el tema de economía, leyes, hay abogados, médicos, hay muchísima gente que lo único que quiere es salir de esta crisis de Estado más bien que económica. No me avergüenza decir que yo soy español a mucha honra y que quiero a Cataluña con mucho orgullo. Y la base fundamental es que todas aquellas personas que aún se sientan españoles vean que lo mejor para Cataluña y para España es que Cataluña sea independiente, porque es la manera que podemos dar un ejemplo al resto de las comunidades españolas para que suelten el lastre que tienen del gobierno español. Los gobiernos españoles no han mirado jamás por el bienestar de la sociedad, de ninguna sociedad del territorio español. Por lo tanto, pensamos que lo mejor que puede hacer Cataluña es separarse de España y seguir siendo solidaria con el resto de los españoles. Ni nos ha recibido Rajoy, ni Pedro Sánchez, ni Susana Díaz, ni nadie. No nos ha recibido nadie en Madrid. Hemos ido 2 veces a Madrid. Tenemos influencia en Madrid en cuanto a que hay gente, personajes como Ramón Cotarelo, que nos sirvió de anfitrión cuando fuimos a los amigos de la UNESCO, dar una conferencia allí. Ahora vamos a ir también otra vez a Madrid, pero estamos preparando algo para hacer un gran acto en Madrid y presentar el libro de Súmate. Y sí, somos los que más miedo damos porque no nos ha recibido ni nos ha querido escuchar nadie. No solo los estamentos oficiales, sino las televisiones y los medios de comunicación de Madrid. Me gustaría que la independencia de Cataluña se produjera por un 80%, eso sería lo mejor. Nosotros creemos que es conveniente que participe todo el mundo. No podemos engañarnos ni en una lista, ni en varias listas, si no fuera lo mejor a la solución que nos permitirá salir de esta transición, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que los políticos se pongan de acuerdo. Y eso es lo que vamos a intentar nosotros, que los políticos se pongan de acuerdo. Si es necesario, con nosotros de testigo. Hay 4.700 asociaciones. Creemos que todos tienen el derecho a influir en esta decisión, y por lo tanto nosotros lo que queremos es que sea participativamente, mayoritariamente, todas y cada una de las asociaciones. Creemos que los partidos se tienen que poner de acuerdo. Yo creo que es la mejor solución, que no excluya absolutamente a nadie. Esa sería la ideal.